estoy. Señor, yo mismo no me he llamado, me llamaste tú. Dependo de ti, Señor. No permita, Señor, que del Rafael natural salga nada, sino que seas tú imponiéndote, llevando cautivo todo pensamiento a tu obediencia y que yo pueda transmitir lo que tú pones en mi corazón. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, aquí no venimos a lucirnos nosotros, porque siervo inútil somos. Venimos a exaltar tu nombre, a conocerte cada día más a ti y que nuestra fe se fortalezca en ese conocimiento. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Damos gracias a Dios. El tema que yo traigo hoy tiene cierta relación con lo que yo traje el día 4. Yo hablaba de que Jesús estaba vivo y que nuestra fe estaba basada en una persona, y era Él, pero no muerto, sino vivo. Y que a medida que nosotros conociéramos más de Dios, nuestra fe se fortalece más, porque nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Él. Y yo andaba estudiando la palabra, estaba estudiando la palabra y había un pensamiento, que se quedaba en mi mente, y era resurrección. Y yo no buscaba, como que tenía la palabra, pero no había como esa confirmación que tú sientes que te levanta. Pero en mi viajecito que yo doy en la Biblia, andaba por el libro de los Hechos y encontré un versículo que me dijo: esto es. Y voy a empezar ahí, después voy a usar otro versículo para poder desarrollar el tema. Pero lo que Dios me trajo está en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Hechos 17, versículo 18. ¿Lo tienen? Ok, vamos a leer. Pablo estaba en Atenas y dice que su corazón se enardecía, su espíritu, al ver la idolatría que allí había. En el capítulo 18 dice: algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Dice entonces: porque le predicaba el evangelio de Cristo y de la circuncisión y de la resurrección. Parece que voy a traer ese tema aquí de la circuncisión. Dice aquí que Pablo predicaba el evangelio de Cristo y de la resurrección. Y entonces yo dije: entonces este. Y ahora, Señor, ¿cómo yo explico esto? Entonces, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4. ¿Lo tienen? Versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo aquí, fíjense, Pablo lo primero que él dice: este mensaje que yo le traigo a ustedes no lo inventé yo, no lo creé yo.
Este es un mensaje que yo recibí. Y él dice, yo no lo recibí de hombre, sino de Dios, de Cristo. Y conforme a como él lo recibió, así lo creyó y lo enseñó. Y él dice aquí, lo que yo recibí a sí mismo se lo doy a ustedes. La Biblia me enseña a mí, por lo que yo estuve mirando, o mejor dicho, quiero decir que la palabra pasa por uno. Porque lo que yo vengo a hablar y exaltar hoy, la importancia de la resurrección. ¿Por qué? Porque yo fui el primero que yo lo miraba como un complemento de lo que pasó en la cruz. Así era que yo miraba la resurrección. Hasta que estudiando me he dado cuenta que es todo lo contrario. Entonces, no es que estamos minimizando la obra de la cruz, pero la obra de la cruz no tuviera ningún significado si Él no resucita. El siervo decía hace un ratito aquí, la sangre, el poder de la sangre. Si Él no hubiese resucitado, no hay poder en la sangre. Entonces yo vengo a eso. Y quiero primeramente hablar de que desde la antigüedad el Señor siempre se refirió a la resurrección, no solamente de su ungido, del Mesías que iba a venir, sino también de nosotros. Porque en el caso, en este versículo que estamos tratando de Corintios 15, el apóstol trata el tema de la resurrección porque habían algunos de los que estaban ahí en esa iglesia que no creían en la resurrección. Entonces él vino con esta enseñanza. Yo tomé los apuntes y pude ver que desde el Antiguo Testamento, verdaderamente, como dice la Escritura, ya se anunciaba esa resurrección. Y yo empecé a sacar apuntes y yo dije, pensé en mi casa, yo le voy a decir a los hermanos, bueno, los que toman apuntes, tómelo. Y pensé pasarle por encima, pero el Señor me puso algo en mi corazón hace un ratito allí y me puso así. Hay mucha gente que está mirando esta predicación y esto queda grabado. Dale los versículos para que lo busquen y su fe no esté basada en lo que tú dijiste, sino en lo que ellos leen. Entonces, yo busqué versículos del Antiguo Testamento que me hablaran de la resurrección. Y yo tengo unos cuantos aquí que se los voy a citar. El primero es Oseas 6:2. Oseas aquí está diciendo, en ese tiempo se estaba refiriendo a problemas que había. Y él decía que nos dará vida en 2 días, el tercer día nos resucitará, decía él. En aquel tiempo, el decir que iba a venir un Cristo, iba a venir un hombre que iba a ser resucitado por Dios, eso no se podía entender. Pero ahora nosotros que miramos desde este lado, que sabemos que vivió y que resucitó, ahora miramos hacia allá y nos damos cuenta que Dios, el profeta se estaba refiriendo a algo en particular, pero nosotros estábamos mirando que él estaba proyectando algo en el futuro. Entonces, también lo podemos ver, miren esto, así puse, Oseas 6:2, y escribió eso 750 años antes de Cristo. Después tenemos a Daniel 2, que habla que esto fue 600 años antes de Cristo, que también habla de que íbamos a resucitar, uno para vida eterna y otro para perdición. También tengo a Isaías 53:10, que escribió esto 600 o 690 años antes de Jesucristo. Y el mismo Jesús, acuérdense que Jesús vino, pero Jesús ejerció su ministerio bajo la ley. Ese era el pacto que estaba vigente bajo la ley. Y el mismo Jesús también lo citó. Y yo lo digo así en el contexto de que estaban todavía en el Antiguo Testamento. En ese contexto lo quiero citar. Dice aquí, Jesús mismo citó a Jonás, que está en Jonás 1:17, cuando él le dice, a él le pidieron señal
Y él dijo, ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás, le dijo. Y lo citó Jesús. Después vemos al mismo Jesús en Juan 5, 28, 29, cuando él está hablando de que llegará el día en donde oirán la voz. Dice, y los que están muertos resucitarán. Jesús también. Y él sabía, porque Jesús vino con el propósito de precisamente de lograr eso y que eso tenga efectividad en nosotros. Pero él estaba todavía, como yo le dije ahorita, bajo ese pacto, en el antiguo pacto. Él estaba ejerciendo ese ministerio. Jesús vino a vivir una vida perfecta para cumplir con lo que ninguno había podido hacer. Entonces, hay un versículo que sí me agradó mucho cuando lo encontré, y es el que usa en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 24. Y me gusta. ¿Por qué? Porque ahí Pedro, después que vino el Pentecostés, y él salió a predicar, porque en ese contexto es que está, él salió a predicar, él cita al Salmo 16:10, que dice que Dios no dejará el alma de Jesucristo en el Hades, ni dejará que su santo vea corrupción. Entonces, así me vino a la mente, esta es la conexión entre el antiguo y el nuevo. Ya cuando Pedro predicó esto, ya Jesucristo ya había subido al cielo, ya había sido resucitado. Pero para que la escritura se cumpliera, porque ya lo había profetizado David, Dios levantó a Jesucristo. Y así mismo fue, no dejó que tuviera corrupción y su alma no la dejó en el Hades. Entonces, el evangelio que Pablo vino a predicar no fue una idea que a él se le ocurrió, no fue tampoco una opinión ni una regla religiosa. No, el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio basado en hechos reales. La vida de Cristo, su muerte y su resurrección. Eso era lo que él predicaba. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 23, dice que nosotros todos nosotros estábamos, vamos a decir, quitados de la gloria de Dios. Vamos a leerlo para que vean. Romanos 3. Yo dije del 21 al 23. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. En Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Luego la muerte pasó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Todos estábamos destituidos. Dios estaba airado con nosotros, como dije la otra vez. Estaba airado con nosotros, pero Dios quería mostrar su misericordia. La justicia de Dios no le permitía que Él pudiera ser bondadoso con nosotros. Nosotros nos descarriamos, nos desviamos. En Adán no cumplimos, no obedecimos lo que Él había determinado y nos hicimos enemigos.
Y Dios estaba airado, pero Dios quería mostrar misericordia, pero su justicia no se lo permitía. No se lo permitía. Entonces, yo tengo aquí que en Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles en la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y esto dio, como dice ahí, que éramos débiles por nuestra condición carnal. ¿Por qué? Porque la ley era espiritual y nosotros carnales. Nosotros en la carne no podemos cumplir la ley. No podemos. Quizás pudiéramos decir en cuanto a lo físico, a lo que tú ves, no, ese hombre no rompe un plato, ese hombre está bien, es un hombre íntegro delante de mis ojos. Pero Dios, que escudriña los corazones, se da cuenta que por fuera estoy limpiecito, pero por dentro estoy lleno de huesos muertos. Porque la obra tiene que ser hecha desde adentro y que se manifieste afuera. Entonces, no podíamos cumplir la ley. Todo eso que dice el versículo 8:3 de Romano ahí, que dice que lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ese es el fin, para que la justicia de la ley. ¿Por qué? Porque todos estábamos malditos bajo la ley. Para que la justicia de la ley pudiera cumplirse en nosotros. Ahora, ¿cuál es la justicia de la ley? Si yo juzgo por lo que dice la Escritura dice que si tú dice que si tú cumples todo lo que está escrito en el libro de la ley sin faltar ni una tilde ni una jota, vivirás por ello. Yo entiendo que esa es la justicia. Entonces, Cristo vino a tomar mi lugar para que esa justicia que Él iba a cumplir por mí ahora fuese puesta a mi cuenta. Por la fe que Dios me da a mí en Él. Porque nadie viene a Cristo si el Padre no lo trae. Hay gente que yo hablo con ellos en la calle y me dicen, yo acepté al Señor porque yo me propuse. Eso es mentira del diablo. Usted no se propone nada. El muerto, a mí una de las discípulas que tengo me dijo un día que hay gente que le preguntan acerca de eso y que ellos deciden. Y yo le dije, lo que tú tienes que decirle a alguien que venga y te rebata en cuanto a eso, que te diga que ellos son los que deciden entregarse. Tú le dices, vamos a la funeraria y dile al muerto que si quiere aceptar a Cristo, a ver lo que Él te dice. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, un muerto, ¿cómo puede elegir? ¿Cómo va a decir yo quiero? Imposible. Entonces Dios, que quería, que nos ama, porque somos hechura de Dios, tenemos el soplo de Dios, todos tenemos el soplo de Dios. Hay algo en todo hombre y en toda mujer que le pertenece a Dios. Ese soplo era de Él y ese soplo no se puede perder. No se puede perder. Pues Dios siempre tenía los ojos puestos hacia nosotros. Porque el fin de Él enviar a Jesucristo fue a redimirnos, a salvarnos y que nosotros volviéramos a ser ese pueblo que Él desea, un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Por eso mandó a Jesús. Jesús vino y ocupó mi lugar. Ocupó mi lugar. Dice la Escritura que Dios hizo de Jesús, dice que lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Usó a su Hijo como instrumento. Usted se ha puesto a pensar que cuando Cristo estaba ahí en la cruz, que fue masacrado, que lo golpeaban como lo vemos en la película, que le daban así de una manera en misericordia, no tenían piedad hacia ese hombre que nunca le había hecho nada. Pero había una ira, digo yo, sobrenatural sobre esos verdugos,
Como dice el libro, en el libro de Isaías 53, que lo desfiguraron, no tenía apariencia, estaba que no se conocía. Y usted se ha puesto a pensar, dice el mismo libro de Isaías, que lo teníamos como herido de Dios, y así era. Jesús estaba soportando la ira de Dios en su cuerpo. Era como si el mismo Dios lo estuviera castigando, porque Dios estaba matando al pecado en él, no al Hijo. Jesús asumió nuestra naturaleza. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y justificado en espíritu. Quiere decir que no fue como Dios que él vino. Cristo se despojó, porque si ha sido como Dios, ¿cómo tú me vas a decir a mí que lo justificaron en espíritu? Él vino a ser nuestro representante. Se hizo un hombre. Entró en nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Es carnal, es dañada. Se puso nuestro traje para caminar junto a nosotros y mostrarnos un nuevo camino. Aleluya. Cristo, así lo escribí aquí, estando en la condición de hombre, no se hizo a sí mismo pecador. Jesús nunca pecó, nunca. Pero Él llevó sobre su cuerpo todo nuestro pecado y la culpa por nuestro pecado. Él se hizo responsable a ella y pagó por ella yendo a la cruz del Calvario, a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que el Padre pudiese mostrar su misericordia. Vamos a Romanos 5. Me trae el Señor Romanos 5. ¿Dónde está? Aquí está. Miren lo que dice 5:16. Y con el don, hablando de Cristo, porque la salvación es un regalo. El día que usted crea que usted puede retener su salvación porque usted haga, entonces deja de ser un regalo. Usted no la ganó, por tanto no la va a perder. Es un regalo. Es un regalo. Y dice aquí, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Quién fue el que pecó? Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Están oyendo y entienden eso? La condenación vino por un solo pecado, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Por qué dice muchas transgresiones? Porque ahí está incluida la de Adán más la de nosotros. Y Él vino por todas. Amén. Dice, pero si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, la transgresión por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Entonces, en el capítulo 3 del libro de Romanos dice que Dios quería mostrar su justicia y Él la había ya testificado a través de sus discípulos, de sus siervos, los profetas y en la ley. Jesús decía, ustedes creen que en las escrituras tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En el Antiguo Testamento Cristo estaba envuelto, anunciábamos a Cristo. Pero muchas veces, si el intelecto no está abierto, no lo podemos ver. Yo era uno que yo oraba al Señor y le decía, Señor, muéstrame a Cristo. Me acuerdo que una vez le dije al siervo, a nuestro hermano, a Pastor Manolo, le dije, Manolo, ora por mí para que yo vea a Cristo en el Antiguo Testamento, porque yo no predico del Antiguo. Y él oró por mí. Y yo creo que eso me cayó de verdad.
porque empecé entonces a ver cosas que antes no veía. Antes no la podía ver. Entonces, yo veo que el Padre nos dio un regalo gratis, pero a Él le costó todo, su Hijo. Yo me puse a meditar cuando el Padre contemplaba a su Hijo golpeándolo, maltratándolo, desbaratándolo, que no se parecía al Hijo que le envió. Tiene que venir un conocimiento superior, una impartición de arriba. Porque qué padre que ame a su hijo, por más que ame a otros, lo va a entregar para que lo masacren. Sin embargo, Él lo hizo. Y nos lo dio de gratis lo que Él logró. Cristo en esta dimensión de vida, mientras andaba en su ministerio, anunciaba un reino nuevo. No daba promesas nuevas. Pero acuérdense que todavía estábamos en el pacto antiguo. Él le dijo una vez a Nicodemo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, si tú no naces del agua y del espíritu, tú no verás, no puedes entrar en el reino. Cualquiera que lo lea ahí, como yo lo leía también, yo de una vez lo aplicaba a sí mismo a él ahí. Yo lo que estoy mirando es que Jesús estaba inquietando su intelecto espiritual para que pensara cómo es esto, cómo se da esto, que se fuera atrás del Señor a preguntarle, pero explícame cómo puede ser esto. Porque yo veo en la Escritura que todo lo que ella da, todo lo que enseña es para motivarnos a indagar, a buscar, no como para, como te digo, mi propósito sea igualar a Cristo. No. Yo veo que la palabra de Dios lo que me lleva es a necesitar cada día más a Jesús. Porque nadie va a entrar por ningún mérito suyo. Yo puedo pasarme aquí 24 horas predicándote la palabra y por eso no significa que yo voy a entrar. Yo voy a entrar por los méritos de Jesús, no los míos. Yo entro en Él. Bendito sea su nombre. Entonces, en el capítulo 15 del libro de Corintios, miren algo. Primera de Corintios capítulo 15, 17, dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y estáis en vuestros pecados. Miren el 14. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. ¿Quiere que le diga algo? Usted ve todo lo que nosotros hemos hecho hoy aquí. Si Cristo no hubiese resucitado, todo es vano. Usted es lo que está perdiendo el tiempo aquí. Yo no miraba esto así antes. Ahora lo veo y todavía le voy a mostrar algo, porque acuérdese que el versículo tema mío dice que él le predicaba el evangelio de Cristo y el de la resurrección. Yo ahorita me voy a pasar para la resurrección. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos en la resurrección? Porque si Cristo no hubiese resucitado, no hay poder. El sacrificio no costó nada. Cristo vino ¿a qué? A nada. Era un palabrero. Pero Él resucitó. Y como Él me dijo, la prueba de que yo resucité está en ti. Tú vives experiencias espirituales que tú antes no vivías. Y eso te testifica a ti que yo vivo en ti. Porque usted podrá decir: ¿y cómo yo puedo saber? Él subió al cielo y derramó su espíritu y nos lo dio el día que creímos. Y ese espíritu está en nosotros. Y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero eso es así porque Él subió resucitado.
yo tengo aquí, si Cristo murió por nuestros pecados, ¿por qué la resurrección es tan importante? Yo puse aquí, muchas veces nos referimos a la resurrección de Jesús como un complemento que ocurrió ¿dónde lo tengo aquí? Como un acontecimiento que ocurrió como un complemento de una obra hecha en la cruz por Jesucristo. Y yo lo puse así porque yo lo miraba así. Yo lo miraba así. Yo decía, Jesús resucitó ya, y seguía. Y me enfocaba más en el Cristo en la cruz clavado, que también ya no está clavado, Él está ahora en el trono. Yo estaba perdido. Yo lo buscaba en la cruz, pero Él no está en la cruz. Él está en el trono. La Biblia dice que si usted ha resucitado con Cristo, ponga su mirada arriba donde Él está sentado, allá arriba. Pero la realidad es que si Cristo no hubiese resucitado, en vano hubiera venido. Entonces, ahora tengo la resurrección, beneficios que tenemos a través de la resurrección. Primeramente, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:20, dice, mas ahora Cristo ha sido resucitado, dice, de los muertos, primicia de lo que durmieron fue hecho. Eso yo lo escribí aparte porque eso necesita una aplicación. Primicia, si yo pregunto por qué Cristo es primicia, lo normal, y eso era también lo que yo mismo decía, es que Cristo murió para no volver a morir otra vez. Porque sabemos que durante su ministerio muchos fueron resucitados por Él. Y aún en el Antiguo Testamento hay pasajes que hablan de que resucitaron personas. Pero la clave está aquí en que Pablo establece una comparación con Cristo cuando dice que Él fue hecho primicia. Primicia de los que resucitaron, primicia dentro de los muertos, mejor dicho. Él usa esa metáfora. ¿Por qué? Yo tengo aquí en este apunte. Pablo, en esta metáfora, compara la resurrección de Cristo con las primicias. Puse aquí, ¿qué eran las primicias? En el Antiguo Testamento eran los primeros frutos recogidos que el pueblo dedicaba a Dios en reconocimiento a su fidelidad. Según Levítico 23, de 9 al 14, los israelitas debían ofrecer a Dios una gavilla de los primeros frutos de la cosecha. Oye, cuando lo ofrecían, al día siguiente del día de reposo. Jesús no resucitó al día siguiente del día de reposo, que seguía a la fiesta de Pentecostés. Pablo utiliza esta metáfora en la carta a los Corintios para reforzar la seguridad de nuestra resurrección. ¿Por qué? Porque si las primicias son santas, lo es el resto de la masa. Si esas gavillas que se presentaban allí a Dios y Dios las santificaba, así como las santificaba, todo el resto de la cosecha también estaba santificado. Y si Cristo fue hecho primicia de los que durmieron, entonces quiere decir que Cristo primero y después todo lo que estamos en Cristo. O sea que nuestra resurrección está segura. Amén. Nuestra salvación está segura, nuestra resurrección está segura. La Biblia dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en ti, ese mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos va a levantar tu cuerpo mortal. O sea que tenemos una garantía, no que sale de nosotros, no por lo que yo diga, lo que yo haga, es que Dios te lo prometió. Así como le dijo a Jesús, pon
Pon tu vida. Jesús decía, el Padre me dio este mandamiento, ponga la vida y yo la vuelvo a tomar. Pero Jesús sabía de que se iba a levantar, de que el Padre no iba a dejar su alma en el Hades, ni que su santo viera corrupción. El primero que vivió la fe fue Él. Él es el autor y el consumador de la fe. Y ahora Dios te la da, un regalo. Pero a Él le cortó la vida. Ahora miren, ya una vez dicho este asunto de la primicia, miren ahora. Usted sabía, mi hermano, que sin la resurrección usted no había podido ser justificada. Eso está en Romanos 4:25. Él fue entregado por nuestros pecados, nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Primera de Pedro 1:3. Usted sabía que en Primera de Pedro 1:3 dice que nosotros fuimos renovados o sea, nacimos de nuevo a una esperanza viva por la resurrección. Hello, ¿están oyendo? Cuando yo miré esta lista, yo dije, Dios mío, pero todo se lo debemos aquí, a esta resurrección. Porque nada de lo que Cristo hizo hubiera tenido validez. Ahora, todos esos beneficios Cristo lo ganó para mí y para ti. Accedemos a ello cuando Dios nos da fe y creemos en el Hijo. 3, las Escrituras fueron confirmadas. Si Cristo se queda en el sepulcro, las Escrituras entonces no tendrían valor, no se cumplen. Sin embargo, se cumplieron. Si Él nos resucita, como leímos ahorita, nuestra predicación sería vana. La fe por medio de la cual Dios nos salva también serían vanas por la resurrección. Por la resurrección, la deidad de Cristo fue confirmada. Eso está en Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad, por la resurrección. Por la resurrección, Cristo también derramó. Vamos a Hechos 2:32. Dice aquí, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ustedes saben que en el día de Pentecostés tembló. Ahora el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones el día que creímos en Él. Antes no pasaba eso. Cristo lo ganó para nosotros. Cristo fue hecho primicia, ya le dije de eso. Ahora aquí, Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Si ustedes miran donde estábamos, Hechos 2, en el versículo 36, está en ese mismo contexto que estábamos leyendo ahorita. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, también porque fue exaltado.
para que tú veas, ahora yo entiendo y tengo más conciencia de Romanos 10, cuando habla de nuestra confesión de fe el día que creímos en Jesús. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que si confesares en tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿qué fue lo que Dios hizo aquí? Dios lo hizo Señor. Jesucristo es el Señor. Estoy diciendo, yo creo que Dios lo hizo Señor. Yo antes no lo miraba así, pero lo pude relacionar. ¿Y cuál es la otra parte que dice que tú tienes que confesar que tú la crees? Y tú crees en tu corazón que Dios los resucitó de entre los muertos, lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Dos cosas tú tienes que confesar: que Jesucristo es el Señor. Dios lo declaró Señor. ¿Por qué? Por su resurrección. ¿Por qué? Por su sacrificio. Nos hizo de Él. Somos de Él y para Él. Debemos confesar su señorío. Él es el guiador. Pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño. Hemos sido sellados. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, 30, creo que dice: por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. El Padre, al darnos fe en Jesucristo, nos pone en el Hijo, y el Hijo se convierte en una cobertura. Nosotros, pecadores, es un misterio que siendo pecadores, porque somos pecadores, podemos presentarnos delante de la presencia de Dios sin ser consumidos. ¿Por qué? Porque al estar en Cristo estamos cubiertos de su justicia. Tenemos que vivir confiados. Confiados. Y como Dios me reveló hace poco, yo antes creía que mi fe se fortalecía en las pruebas. No es en las pruebas. La prueba, el que está haciendo probado soy yo. A ver si soy fiable, si soy una persona digno de confianza, si paso la prueba. No, el Señor así me lo hizo entender. Tu fe se fortalece a medida que tú me conoces. ¿Por qué? Porque yo tengo mi confianza puesta en alguien. Y mientras yo sé y estoy más seguro de que en quien yo he creído, como decía Pablo, usted camina firme. El diablo se queda sin oficio en nuestro proceso de santificación, en nuestra carrera. Usted no corre contra el hermano, usted corre contra el pecado que mora en usted. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Usar esas partes de nuestra mente en donde tenemos lagunas. Y él usa esas partes oscuras para amedrentarnos, para causar miedo, sacarnos del propósito. Si nosotros nos convencemos de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta, y si estamos sellados con su Espíritu Santo, y si le pertenecemos a Él y nosotros lo creemos, nosotros corremos, seguimos adelante, aunque sea arrastrándonos, pero seguimos adelante. Porque el diablo lo que quiere es que tú te detengas. Pero cuando usted deja de ser ignorante y usted acepta su condición, porque aquí estamos dañados. Un día nos levantamos arriba, otro día estamos en el piso. Y entonces, Señor, ¿qué hago? Ahí viene el diablo de una vez. Es que tú no del grado, tú no sirves para esto, tú estás ocupando un lugar ahí. Y vienen un montón de cosas que Él te la dice y Él te conoce bien, porque Él te conoce. Y te sabe tocar el violín, sabe qué nota a ti te agrada. ¿Para qué? Porque a la larga tú lo que haces es que te sales. No, tenemos que llenarnos del conocimiento. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí se superponía el conocimiento de su mente y podía mirar su naturaleza. Dios ha puesto un tesoro en estos vasos de barro. Y si está en este vaso de barro, si está en ti que eres un vaso de barro, Dios quiere mostrar que el poder es el que lo tiene. Porque nadie pone un tesoro en un vaso de barro. Yo no lo puedo sostener, yo no lo puedo guardar, yo no lo puedo proteger.
¿Por qué? Porque dice la Escritura que estamos derribados, estamos angustiados, pero hay una esperanza en nosotros. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces yo tengo que confiar en lo que Él me dice. No confiar en mi debilidad, sino confiar en el poder de su gracia. ¿Usted cree que es justo de que después que Cristo muere es despedazado, desfigurado, cumpliendo un propósito del Padre, porque el Padre lo constituyó para que viniera e hiciera lo que tenía que hacer? Porque el clímax del plan de Dios no era dejar a Jesús la cruz. El clímax es resucitarlo para Él poder mostrar su misericordia hacia nosotros. Que estamos perdidos. Este es un traje. Y dice la Biblia, la obra, y Él promete, la obra que yo empecé en ti, yo la terminaré hasta el día de Cristo. Si Dios es soberano y es todopoderoso, ¿quién le va a impedir a Dios que Él complete su obra en mí y en ti? Nadie. Rafael, tú no sirves, ¿verdad? Tú vives haciendo todo mal, y es verdad. Eso es el diablo, ¿eh? Y me dice cosas que nada más yo las sé. Y yo le digo, es verdad. Porque no me voy a poner a discutir con él. Porque si le digo que no, me va a demostrar que es verdad que yo no sirvo para nada. Pero yo lo agarro aquí y le digo, pero Cristo me llamó. Yo no tengo ningún mérito. No fue por mérito mío, es porque Él le dio la gana de llamarme. Ahora, ve tú y discute con Él. Lo que yo sé es una cosa, que a medida que estoy aprendiendo, ya no me detiene. Es posible que estemos aquí haciendo las cosas de Dios, pero nos estamos deteniendo. Hay algo que no está trabajando dentro y tú ves que podemos venir aquí a hacer todo, pero nos estamos deteniendo. No, Dios nos llama a avanzar. Ahora, ¿cómo avanzamos? Cuando tenemos confianza. No por temor, confianza. Confianza. Jesús decía que Él no quería gente hipócritas. Hipócritas. Quería mostrar una imagen que no la tienen. No, tenemos que venir como somos. Mostrando la santidad que hasta este momento Dios ha logrado en mí. No añadiéndole a lo que Él no ha hecho. Confiando en que Él va a seguir haciendo. Y que no me dejará. Todo se lo debemos. Todo se lo debemos a Dios, nuestro Padre. Entendiéndose, Cristo es Dios, pero Cristo tuvo una función como hombre. Vino y nos representó. Y su vida perfecta fue puesta en nuestra cuenta. Fue a la cruz por nosotros. Fue castigado por nosotros. Y fue resucitado por nosotros. En Él ya nosotros resucitamos. Aunque en nuestra dimensión de vida, en esta dimensión, eso tiene que cumplirse. Tenemos que ir a la tumba. Y el día que Él venga, Él quitará de nosotros la presencia del pecado. Y nos dará un cuerpo semejante al de Él. Y ese día entonces subiremos arriba. Juntamente con Él, dice la Escritura. Ahora, ya yo le hablé de la confesión, que a mí me ministró eso. ¿Por qué me ministró? Porque yo he puesto gente a hacer confesiones y yo le he dicho, confiesa, Señor, aquí estoy, oí tu palabra,
perdona mi pecado, acéptame como un hijo tuyo. Todo eso yo lo he hecho. Pero cuando yo me puse a mirar aquí, digo, aquí hay dos cosas que son las que tengo yo que hacer que la gente confiese. ¿Tú crees que Jesucristo es el Señor? ¿Tú crees que Dios lo levantó de entre los muertos? Uno va aprendiendo cada día más. Entonces miren el versículo ahora, Hebreo 9. Hebreo 9. Hebreos 9. Tengo aquí versículo 27. ¿Qué dice aquí? Vamos a leer desde el 26. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué era lo que impedía que Dios mostrara su misericordia al hombre? El pecado. Dios no hizo al hombre pecador. Entró en el mundo por el hombre, por la desobediencia del hombre, por la incapacidad. Se dejó la mujer seducir y vino la consecuencia de que el hombre también cayó. Y digo yo que se atribuye al hombre la caída, la entrada del pecado, porque el hombre era que estaba en autoridad. Si el hombre en ese momento que Adán le hubiera dicho, no, tú sabes que eso no está correcto, eso no va, el Padre, Dios nos dijo que no tocáramos eso no entra. Fíjate que la Biblia enseña que después que él comió, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Así dice la Escritura. Y eso se puede aplicar para nuestra vida ahora. Los que estamos casados y dirigiendo una familia, estamos en autoridad. Si el niño rompe algo del vecino tirando piedra por allí, yo lo veo y yo se lo permito. Yo soy el responsable. Por eso en aquel tiempo los antiguos, todos se lo atribuían a Dios. Si las mujeres parían, decían Dios abrió matriz. Y si no, Dios cerró matriz. Si le iba bien, gloria a Dios, Dios mandó la lluvia. Si le iba mal, Dios fue que nos secó y dañó el sembrado. ¿Por qué? Porque Dios es suma autoridad y todo está bajo su dominio y su bendito control. Y esa es la gran verdad. Que aprendamos. Yo le pido a Dios en el nombre de Jesús que nos ayude a poder distinguir y saber caminar en esta naturaleza dañada, creyéndole a Dios. Porque nada que me digan de ella me resulta extraño, porque yo sé que es mala y perversa. Pero yo digo como decía Pablo, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Porque ahí está nuestra fuerza. Amén. Entonces sigo leyendo. En el 27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿qué yo quiero decir aquí? Acuérdense, mis hermanos, que la salvación nuestra está basado en una promesa. Es una promesa.
nosotros la vamos a alcanzar por medio de permanecer en fe. Pero si usted permanece, eso no sale de usted. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que Él es el que nos hace aptos para toda buena obra, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por amor a Cristo. En nosotros está el querer como el hacer, pero Pablo dice que el bien que él quería hacer no hacía y el mal que no quería hacer, y ese era el que hacía. En otra palabra, Dios pone en nosotros el querer como el hacer, pero el hacer Él se lo reserva. Porque solamente sube arriba lo que primero baja. De nuestra carne nunca subirá nada arriba que pueda justificarme a mí. Por eso Él siempre tiene que intervenir. Y Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Quiere decir que yo solo no hago nada. Somos impulsados por el Espíritu, somos llevados por el Espíritu. Que Dios abra nuestro entendimiento, que Dios nos tome la conciencia que Él nos ha dado, porque el día que nos salva nos da una conciencia nueva y un espíritu nuevo, en donde Él ahora puede actuar en mí y hacerme mirar las cosas de otra manera y trabajar en mi conciencia de tal manera que yo obedezca. Yo le pido mucho al Señor, ayúdame Dios a ser obediente. Pero cuanto más se lo pido, más desobediente soy. Por eso tengo que vivir diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesús. Porque en Él está puesta mi esperanza. Amén. Y aquí dice, sin relación con el pecado para salvar a lo que Él espera. Pidámosle a Dios que Él nos dé esa capacidad de resistencia, que Él siga haciendo su trabajo en cada uno de nosotros, que no detenga la obra de sus manos, que Él sea el que nos prepare, que Él siga trabajando con nosotros, quitando la impureza, pasándonos por el horno, pero que siempre haya un conocimiento claro de su voluntad para con nosotros. Porque cuando nosotros estamos claros en cuanto a la voluntad de Dios para con nuestras vidas, nosotros podemos soportar el trato de una manera más fácil. Que sus palabras en nuestra boca no sean simplemente palabras que salen y repetitivas, simplemente que sean palabras que tengan fundamento bíblico. Que no repitamos por repetir. Por eso cuando empecé esta exposición, le di los versículos porque el Señor me lo puso así, dalo, porque eso lo ven otra gente y después van y lo estudian y lo miran. Nosotros también nos levantaremos. ¿Por qué? Porque Él también vendrá por nosotros, que esperamos en Él. Amén. Yo doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de venir en este día a exponer esta palabra delante de ustedes y de los que nos están escuchando. Que esta palabra cale en nuestro corazón y que valoremos lo que Dios está haciendo. Como yo decía, antes yo nada más miraba a Jesús, Jesús, ahora estoy aprendiendo a mirar también al Padre. El Padre está detrás de cada obra que hizo Jesús. Jesús no hizo nada buscando su propia gloria. Es más, Él no quería llevar a la gente a Él. Era al Padre. Al Padre. Y Dios me está dando estos mensajes a mí, que yo digo, Señor, ayúdame a mí también, porque tenemos que llevar a la gente al Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso fuerte al Señor. Cristo vive. Cristo se ha levantado entre los muertos. Primicia de los que durmieron fue hecho. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios por la palabra. Usted puede decir, eso yo lo sabía. Y Dios se responde, no es saberlo, es creerlo. Amén.
es creerlo. Y por eso la palabra viene, por eso Dios selecciona palabra para no solamente darnos ánimo, sino darnos firmeza. No hacemos nada con ánimo sin firmeza. Naturalmente, que tiene ánimo puede tener firmeza, pero muchas veces podemos estar desanimados, pero con firmeza. ¿Se puede reconciliar eso? Sí. Desalentados, sin aliento, porque estás viviendo una situación difícil, porque gritas como Pablo, miserable hombre de mí. Cuando vemos nuestra condición, nuestra limitación, nuestra impotencia, nuestra pobreza humana, no tenemos otra alternativa que aferrarnos a los logros de Cristo. Un hecho pasado que ha dejado huellas eternas. Cristo murió y resucitó. La resurrección es el fuego de aprobación de que Dios aceptó la ofrenda de la cruz. Es una respuesta, como dice la palabra y repitió el siervo muy bien. Sin resurrección, la cruz se hace vana. Y sin la resurrección, nuestra fe también se hace vana, nuestra predicación y 20 siglos que tiene la iglesia peregrinando y predicando, todos se vuelven, porque entonces sería el fracaso. Murió y se quedó ahí. La historia no termina ahí. Es una respuesta. Dios duró esos 3 días en la tumba de Jesús, duró 3 días examinando su vida. Y después de examinarla bien, dijo: este no se puede quedar ahí abajo, porque la muerte para los pecadores, y en este no hubo ni uno solo. Así que la vida es para los que viven perfectamente, y este lo hizo. Así que envió a su ángel con un mensaje, y el ángel descendió a la tumba de Jesús con un llamado: Jesús de Nazaret, tu padre te llama. Amén. Aleluya. Y Jesús se levantó diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Amén. Saben, ese pensamiento me ha sido de mucha bendición a mí. Lo que dice Pablo: si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. A veces somos humanos, puede venir dudas a ti. Wow, después que yo me vuelva polvo, ahora cuando uno lo creman, que tú te esparcen la ceniza y tú dices: ¿dónde me fui? Ay, Señor. El Señor dice: sí. Miren, esto parece algo difícil de decir. Yo creo más. Si alguien me dice, yo creo igual, yo creo que voy a resucitar porque Cristo resucitó. Pero yo tengo tanta seguridad. Es más, yo quiero confesar que yo he dudado de mi resurrección en algún momento de mis 50 años como cristiano, pero nunca he dudado que Cristo resucitó. Créanme, esa duda el diablo no ha podido metérmela. Miren que ha luchado, pero miren, nunca he dudado que Cristo resucitó. Es una seguridad que tengo, que es un hecho histórico real. En algún momento he dudado por el razonamiento. Wow, cuando me muera, vuelto polvo, volveré de nuevo. Ese pensamiento le viene yo sé que a usted no le ha venido, soy yo que soy tan humano. ¿Por qué la muerte asusta? ¿Por qué intimida? Porque usted se piensa: caramba, ¿será verdad que después que yo me vuelvo nada, volveré otra vez? Sí, ¿saben ustedes que ahora con la ciencia es más fácil creerlo? Porque si se puede clonar y tomar el DNA o el ADN de un animal y se puede clonar, que están tratando eso. Imagínense ustedes si el hombre puede clonar a través de la genética. Imagínense que no puede hacer Dios. Amén. Si Dios tiene grabado el ADN tuyo aquí. Amén. Cuando Dios estaba en el cielo decidiendo quién iba a tocar la trompeta el día de la resurrección,
Miguel se ofreció y dijo: Padre, dame el privilegio de tocar esa trompeta. Gabriel dijo: Señor, ¿puedo hacerlo yo? Y Rafael, porque hay un ángel por ahí en los libros apócrifos que llama Rafael. No sé si existe, pero todos los ángeles comenzaron a decir: Señor, dame la trompeta. Yo me gustaría ser el que voy a sonar ese sonido para que los muertos resuciten. Dice el Padre: si yo les diera el privilegio a ustedes de tocar esa trompeta, no va a funcionar. ¿Cómo que no? Es que ninguno de ustedes van a dar el tono para que los muertos escuchen. Solamente mi hijo puede dar el tono para que ellos escuchen. Por eso la Biblia dice: el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos solo distinguen un sonido: el sonido de Cristo tocando la trompeta de la resurrección. Y hablando de trompeta, ¿recuerdan ustedes el mensaje del domingo pasado del siervo? Marcha, a comer, retirada. Y Jesús, resurrección. Amén. Imagínense usted muerto allá y usted tiene ahí 100 años, 200 años de muerto. No sabe nada. Y de momento el despertador suyo no es el celular, sino la trompeta de Cristo. ¿Qué es esto? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes que desde que dicen de que el celular tiene radiación, yo lo pongo un poco más lejos de mi cama? Pero la trompeta de la resurrección la tengo bien cerca. En la muerte me llevo a la trompeta de la resurrección para cuando suene yo salir inmediatamente. Aquí estoy, Jesús. He oído el sonido de la trompeta. Porque solamente Cristo puede dar ese tono, porque fue Él el que murió y resucitó por ti y por mí. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuando suene la trompeta en el día del Señor y mi nombre llamen, yo responderé: I am here, Jesus. Thank you. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Vamos a cantar esta canción, oramos y nos marchamos. Aleluya. Hoy es el día de la resurrección. Ayer fue el día de la resurrección. Mañana será el día de la resurrección. No es después de la Semana Santa. Si hubiera entrado un religioso por ahí, dice: ¿y por qué esta gente está hablando de resurrección hoy? Si hoy no es el día de la resurrección. Es como el nacimiento de Jesús, solamente se habla en Navidad. ¡Qué error tan grande! Los signos del nacimiento de Cristo se cantan solamente en Navidad. Si una iglesia lo cantara ahora, están locos. Qué triste que hemos encasillado el evangelio a ciertas fechas. Se debe hablar de que Cristo nació cada día del año. Se debe hablar que vivió cada día del año. Amén. Se debe hablar que murió en la cruz cada día del año. Amén. Se debe hablar sobre todo que resucitó cada día del año. Se debe hablar que está intercediendo por nosotros cada día del año. Sí, y hay que hablar que viene cada día del año. Y hay que decir que vamos a vivir con Él para siempre cada día del año. This is the gospel of Christ. Amen. Amen. Amén. Cristo nacido, vivido, muerto, resucitado, ascendido y viniendo en gloria. Ese es el evangelio. Vamos a levantar nuestras manos. Gracias, Padre. Gracias por recordarnos lo que somos en Cristo y lo que Cristo ha logrado para nosotros por medio de su resurrección. Tú nos enseñas en el evangelio que
lo que es Cristo somos nosotros. El día que Él nació, nacimos nosotros para ti. Sus 33 años, su vida es nuestra vida. Su muerte fue nuestra muerte. Su sepultura fue nuestra sepultura. Su muerte fue nuestra muerte, su resurrección es nuestra resurrección. Su ascensión es nuestra ascensión. Su intronización a la diestra del Padre es la nuestra. Y el día que Él venga, su retorno será nuestro retorno eterno a Dios. Gracias por Jesucristo. Y gracias por hablarnos esta palabra que siempre es oportuna, adecuada, especialmente en un tiempo como este. Gracias. Que nunca nos olvidemos del bendito evangelio, porque somos lo que somos por la gracia de Dios en Cristo, en el mensaje del bendito evangelio. Llévanos en paz a nuestros hogares, cuídanos de accidentes a los que van lejos. Por favor, Señor, danos una semana feliz, que te honremos en todo, que perseveremos en la fe, y no importa lo que vivamos esta semana, que en todo te honremos, porque somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Cristo vive y nosotros vivimos en Él. Y como Él no muere, tampoco nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.